Sofía y Gabriel, detectives infantiles, aventuras sin fin, tercera temporada, capítulo 8. El misterio del libro. Sofía y Gabriel eran dos amigos que vivían en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Un día, mientras exploraban la biblioteca del pueblo, encontraron un libro antiguo y misterioso. El libro estaba escrito en una lengua que no podían entender y tenía un símbolo extraño en la portada. Sofía y Gabriel se sintieron intrigados y decidieron investigar más sobre el libro. ¿Qué crees que sea este libro?, preguntó Sofía. Gabriel se encogió de hombros. No lo sé, dijo Gabriel. Pero creo que debemos intentar descubrirlo. Sofía asintió. Sí, tienes razón, dijo Sofía. Vamos a investigar. La búsqueda de respuestas. Sofía y Gabriel decidieron preguntarle al bibliotecario sobre el libro misterioso. El bibliotecario, un hombre amable y sabio llamado Don Carlos, los recibió con una sonrisa. Este libro es muy antiguo, dijo Don Carlos. Creo que es uno de los libros más valiosos de nuestra biblioteca. Gabriel se emocionó. ¿Qué significa el símbolo en la portada?, preguntó Gabriel. Don Carlos se encogió de hombros. No lo sé, dijo Don Carlos. Pero creo que podría estar relacionado con la historia del pueblo. Sofía se intrigó. ¿La historia del pueblo?, preguntó Sofía. ¿Qué quieres decir? Don Carlos sonrió. Hay muchas historias y leyendas sobre el pueblo que no se conocen bien, dijo Don Carlos. Pero creo que este libro podría ser la clave para descubrir algunas de ellas. La conversación con el anciano. Sofía y Gabriel decidieron hablar con los ancianos del pueblo para ver si saben algo sobre la historia del pueblo. Se dirigieron a la plaza central del pueblo, donde solían reunirse los ancianos para charlar y jugar cartas. Allí encontraron a don Alejandro, un anciano que había vivido en el pueblo toda su vida. Don Alejandro los recibió con una sonrisa y les invitó a sentarse. ¿Qué quieren saber?, preguntó don Alejandro. Sofía y Gabriel le contaron sobre el libro misterioso y la conversación con Don Carlos. Don Alejandro se sorprendió y se inclinó hacia adelante. Sí, conozco ese libro, dijo don Alejandro. Mi abuelo solía hablar sobre él. Decía que era un libro muy valioso que contenía secretos sobre la historia del pueblo. Gabriel se emocionó. ¿Qué secretos?, preguntó Gabriel. Don Alejandro se miró alrededor nerviosamente. No debería estar hablando sobre esto, dijo don Alejandro. Pero creo que es importante que ustedes sepan la verdad. El pueblo tiene un pasado muy oscuro. Hubo una época en que el pueblo estaba dividido, y había mucha tensión entre los habitantes. Sofía se intrigó. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía. Don Alejandro se encogió de hombros. No lo sé exactamente, dijo don Alejandro. Pero creo que el libro podría contener la respuesta. La búsqueda en la biblioteca. Sofía y Gabriel decidieron buscar más información en la biblioteca sobre la historia del pueblo. Se dirigieron a la sección de historia local y comenzaron a buscar libros y documentos que pudieran contener información sobre el pasado del pueblo. Después de horas de búsqueda, encontraron un libro antiguo que parecía contener información sobre la historia del pueblo. El libro se titulaba La historia del pueblo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Sofía y Gabriel se sentaron en una mesa y comenzaron a leer el libro. Lo que leyeron les sorprendió. El libro hablaba sobre una época en que el pueblo había estado dividido por una gran disputa entre dos familias poderosas. Gabriel se emocionó. «Esto es increíble», exclamó Gabriel. La disputa entre las dos familias podría ser la clave para entender el pasado del pueblo. Sofía asintió. Sí, y creo que debemos seguir investigando para saber más sobre esta disputa, dijo Sofía. De repente, Sofía se detuvo en una página del libro. «Mira esto», exclamó Sofía. «Hay un nombre mencionado en este libro que me suena familiar». Gabriel se acercó a Sofía para ver qué era lo que había encontrado. El nombre familiar. Sofía y Gabriel se miraron entre sí, intrigados por el nombre que Sofía había encontrado en el libro. ¿Qué nombre es?, preguntó Gabriel. Sofía sonrió.
Es el nombre de mi abuelo, dijo Sofía. Don Pedro García. Gabriel se sorprendió. ¿Tu abuelo? Preguntó Gabriel. ¿Qué relación podría tener con la disputa entre las dos familias? Sofía se encogió de hombros. No lo sé, dijo Sofía. Pero creo que debemos hablar con mi abuela para ver si sabe algo. Gabriel asintió. Sí, es una buena idea, dijo Gabriel. Vamos a hablar con tu abuela. Sofía y Gabriel se dirigieron a la casa de la abuela de Sofía, que vivía en el otro lado del pueblo. Cuando llegaron, la abuela de Sofía los recibió con una sonrisa. ¿Qué pasa, niños?, preguntó la abuela de Sofía. Sofía y Gabriel le contaron sobre el libro y el nombre de don Pedro García. La abuela de Sofía se puso seria y se sentó en una silla. Sí, conozco la historia, dijo la abuela de Sofía. Pero no es fácil de contar. La historia de la abuela. La abuela de Sofía se tomó un momento para recopilar sus pensamientos antes de comenzar a contar la historia. Hace muchos años, cuando yo era una niña, comenzó la abuela de Sofía, el pueblo estaba dividido entre dos familias, los García y los Rodríguez. Ambas familias eran muy poderosas y ricas, y cada una quería controlar el pueblo. Sofía y Gabriel se miraron entre sí, intrigados. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía. La abuela de Sofía suspiró. Hubo una gran disputa entre las dos familias, dijo la abuela de Sofía. Los García querían que el pueblo se desarrollara de una manera, mientras que los Rodríguez querían que se desarrollara de otra. La disputa se volvió cada vez más intensa, hasta que finalmente estalló en violencia. Gabriel se sorprendió. ¿Violencia?, preguntó Gabriel. ¿Qué tipo de violencia? La abuela de Sofía se puso seria. Hubo peleas, amenazas, incluso algún intento de asesinato, dijo la abuela de Sofía. Fue un momento muy oscuro en la historia del pueblo. Sofía se sintió conmocionada. ¿Y qué pasó con mi abuelo?, preguntó Sofía. La abuela de Sofía sonrió. De tu abuelo, don Pedro García, fue uno de los líderes de la familia García, dijo la abuela de Sofía. Él intentó encontrar una solución pacífica para la disputa, pero no fue posible. La abuela de Sofía se levantó de su silla y se dirigió a un armario antiguo que estaba en la esquina de la habitación. Esperen un momento, dijo la abuela de Sofía. Quiero mostrarles algo. Sofía y Gabriel se miraron entre sí, intrigados. La abuela de Sofía abrió el armario y sacó un objeto pequeño y envuelto en un paño. Y este es un objeto que perteneció a tu abuelo, don Pedro García, dijo la abuela de Sofía. Lo encontré entre sus pertenencias después de su muerte. Sofía y Gabriel se acercaron para ver el objeto. La abuela de Sofía desenvolvió el paño y reveló un reloj de bolsillo antiguo. Y este reloj tiene una inscripción en la parte de atrás, dijo la abuela de Sofía. Dice, para mi querido Pedro, con amor y gratitud. Gabriel se sorprendió. ¿Quién podría haberle dado este reloj a tu abuelo?, preguntó Gabriel. La abuela de Sofía se encogió de hombros. No lo sé,
dijo la abuela de Sofía. Pero creo que podría ser una pista importante para descubrir más sobre la historia de la familia García. Sofía se emocionó. Vamos a investigar, exclamó Sofía. La pista del reloj. Sofía y Gabriel decidieron intentar descubrir quién podría haberle dado el reloj a don Pedro García. Comenzaron a investigar en la biblioteca y a hablar con los ancianos del pueblo. Después de horas de investigación, encontraron una pista importante. Un anciano del pueblo les contó que había visto a don Pedro García con una mujer misteriosa en el parque del pueblo, muchos años atrás. Era una mujer muy hermosa, dijo el anciano. Y parecía que don Pedro García estaba muy enamorado de ella. Sofía se emocionó. ¿Sabes quién era esa mujer?, preguntó Sofía. El anciano se encogió de hombros. No lo sé, dijo el anciano. Pero creo que podría ser la persona que le dio el reloj a don Pedro García. Gabriel se sorprendió. ¿Y qué pasó con esa mujer?, preguntó Gabriel. El anciano se puso serio. Desapareció, dijo el anciano. Nadie sabe qué pasó con ella. La búsqueda de la verdad. Sofía y Gabriel decidieron buscar más información en la biblioteca sobre la mujer misteriosa. Pasaron horas revisando libros y documentos, pero no encontraron nada que les diera una pista sobre su identidad. Justo cuando estaban a punto de rendirse, Gabriel encontró un libro antiguo que parecía haber sido escrito por alguien que conocía a la mujer misteriosa. «Mira esto», exclamó Gabriel. Este libro podría contener la clave para descubrir la verdad. Sofía se acercó a Gabriel y comenzaron a leer el libro juntos. Lo que leyeron les sorprendió. El libro hablaba sobre una sociedad secreta que había existido en el pueblo muchos años atrás. ¿Una sociedad secreta?, preguntó Sofía. ¿Qué podría tener que ver con la mujer misteriosa? Gabriel se encogió de hombros. No lo sé, dijo Gabriel. Pero creo que debemos seguir investigando para descubrir la verdad. De repente, Sofía se detuvo en una página del libro. «Mira esto», exclamó Sofía. «Hay un nombre mencionado en este libro que me suena familiar». Gabriel se acercó a Sofía para ver qué era lo que había encontrado. El nombre revelado. Sofía y Gabriel se miraron entre sí, intrigados por el nombre que Sofía había encontrado en el libro. ¿Qué nombre es?, preguntó Gabriel. Sofía sonrió. «Es el nombre de mi bisabuela», dijo Sofía. «Doña Elena García». Gabriel se sorprendió. ¿Tu bisabuela?, preguntó Gabriel. ¿Qué relación podría tener con la sociedad secreta? Sofía se encogió de hombros. «No lo sé», dijo Sofía. «Pero creo que debemos hablar con mi abuela para ver si sabe algo». Gabriel asintió. «Sí, es una buena idea», dijo Gabriel. «Vamos a hablar con tu abuela». Sofía y Gabriel se dirigieron a la casa de la abuela de Sofía y le contaron sobre el nombre que habían encontrado en el libro. La abuela de Sofía se puso seria y se sentó en una silla. Sí, conozco la historia, dijo la abuela de Sofía. Doña Elena García fue una mujer muy valiente y determinada. Fue una de las fundadoras de la sociedad secreta. Sofía y Gabriel se miraron entre sí, sorprendidos. ¿Una sociedad secreta?, preguntó Sofía. ¿Qué tipo de sociedad secreta? La abuela de Sofía sonrió. Una sociedad secreta que luchaba por la justicia y la igualdad, dijo la abuela de Sofía. Y tu bisabuela, doña Elena García, fue una de las líderes más importantes de la sociedad. El legado de doña Elena. Sofía y Gabriel se sintieron emocionados al descubrir el legado de doña Elena García y su papel en la sociedad secreta. «Es increíble», dijo Sofía. «Mi bisabuela fue una verdadera pionera en la lucha por la justicia y la igualdad». Gabriel asintió.
Sí, y su legado sigue vivo en el pueblo, dijo Gabriel. La sociedad secreta que fundó sigue trabajando para mejorar la vida de los habitantes del pueblo. La abuela de Sofía sonrió. Y sí, doña Elena García fue una mujer muy especial, dijo la abuela de Sofía. Y su legado es un recordatorio de que podemos hacer una diferencia en el mundo. Sofía se sintió inspirada. Quiero seguir el ejemplo de mi bisabuela, dijo Sofía. Quiero hacer algo para ayudar a los demás. Gabriel sonrió. Eso es genial, Sofía, dijo Gabriel. Podemos trabajar juntos para encontrar una manera de ayudar a los demás. La abuela de Sofía se puso de pie. Bueno, creo que es hora de que vean algo, dijo la abuela de Sofía. Síganme. La abuela de Sofía los llevó a una habitación secreta en la parte trasera de la casa. La habitación estaba llena de objetos y documentos que pertenecían a doña Elena García. El legado vivo. Sofía y Gabriel exploraron la habitación secreta y descubrieron muchos objetos y documentos que pertenecían a doña Elena García. Entre ellos, encontraron un diario que doña Elena había escrito durante su vida. Al leer el diario, Sofía y Gabriel se dieron cuenta de que doña Elena había sido una mujer verdaderamente inspiradora. Había luchado por la justicia y la igualdad, y había trabajado incansablemente para mejorar la vida de los demás. Sofía se sintió conmovida al leer las palabras de su bisabuela. Es increíble, dijo Sofía. Mi bisabuela fue una verdadera heroína. Gabriel asintió. Sí, y su legado sigue vivo en el pueblo, dijo Gabriel. La sociedad secreta que fundó sigue trabajando para mejorar la vida de los demás. Sofía sonrió. Quiero seguir el ejemplo de mi bisabuela, dijo Sofía. Quiero hacer algo para ayudar a los demás. Gabriel sonrió también. Eso es genial, Sofía, dijo Gabriel. Podemos trabajar juntos para encontrar una manera de ayudar a los demás. La abuela de Sofía se acercó a ellos. Estoy orgullosa de ti, Sofía, dijo la abuela de Sofía. Tu bisabuela estaría orgullosa también. Sofía sonrió, sintiendo que había encontrado su propósito. Gracias, abuela, dijo Sofía. Estoy lista para seguir el legado de mi bisabuela. Fin. Espero que hayas disfrutado de la historia de Sofía y Gabriel. Recuerda que todos podemos hacer una diferencia en el mundo, al igual que doña Elena García.